Por favor, tengan abierta sus Biblias en el pasaje que nos fue leído. La semana pasada concluimos con nuestro estudio del Sermón del Monte. Jesús estuvo predicando ese día en un monte, el mejor sermón de la historia. Y te recomiendo volver a leerlo, volver a estudiarlo. Pero continuamos con la historia de Mateo. Y dice aquí que Jesús, cuando terminó de predicar, descendió de ese monte, descendió de la montaña, y grandes multitudes lo seguían. Mucha gente, dice Mateo, que fue atraída por el ministerio de Jesús. Es interesante porque al final del sermón, al final del capítulo 7, vemos que la prédica de Jesús dejó asombrados a muchos de ellos. Muchos claramente todavía no entendían por completo el mensaje de Jesús. Estaban fascinados, intrigados por él, por lo que hacía y enseñaba. Entonces, Mateo ahora nos presenta varios milagros de Jesús que realizó en esa región, delante de los ojos de esa misma gente. La gente que había escuchado el sermón ahora está presenciando los milagros de Jesús. Y esto es muy potente, porque Jesús nos está mostrando que Él no solamente tenía un mensaje extraordinario, sino también una gran misión. Jesús no es el Mesías solo de la palabra, aunque su palabra es insuperable. Él también es el Mesías por sus obras, por sus actos, que también son insuperables. Jesús tenía la autoridad para enseñar, lo hacía con verdadera doctrina, pero también estos milagros nos muestran que Él tenía autoridad y poder sobre las enfermedades, sobre la vida y la muerte. Y hoy quiero que veamos 3 escenas de restauración y sanidad en el texto que nos fue leído. Vamos a la primera escena, versos 1 al 4. Limpieza al leproso. Inmediatamente en el verso 2 aparece un hombre que tenía lepra, que se arrodilla delante de Jesús. Ahora, cuando yo digo lepra, generalmente la imagen que viene a nuestras mentes es la enfermedad que científicamente hoy se conoce como la enfermedad de Hansen. La lepra hoy día es una enfermedad, o se comprende como una enfermedad que consume la carne, consume los miembros y las extremidades, especialmente las orejas, la nariz, desfigurando a la persona que padece la enfermedad de Hansen. Eso es lo que nosotros hoy día, la comunidad médica y en general se le conoce como lepra. Pero cuando leemos en la Biblia lepra, no está hablando necesariamente de la enfermedad de Hansen. En el mundo antiguo y especialmente en el hebreo, en el griego, en el lenguaje de la Biblia, la palabra lepra describe todo tipo de enfermedad de la piel. Entonces no necesariamente es una enfermedad atroz como la lepra de hoy día. Podía ser una dermatosis, una psoriasis, lupus, tiña, cualquier otro trastorno de la piel. Hasta un eczema o una alergia. Enfermedad de piel, lepra para el antiguo, para el mundo de la Biblia. Entonces cuando lees leproso, no necesariamente es una persona que se le está cayendo la cara. Lo que quiero decir es que el sufrimiento de estas personas, de los leprosos en la Biblia, no es necesariamente el dolor físico. El sufrimiento que los leprosos vivían era más del tipo religioso, social y emocional. Porque en la ley del Antiguo Testamento, toda enfermedad de la piel, toda imperfección en la piel,
era considerada como impura. Lo vemos claramente en Levítico 13 y 14. Entonces, todas las personas que tenían alguna imperfección en la piel o padecían enfermedades de la piel eran catalogadas como leprosos. Y los leprosos eran ceremonialmente impuros. No podían entrar al templo, no podían presentarse. Y al ser una enfermedad que era contagiosa, muy probablemente no podían acercarse a los demás, a los que no estaban impuros. Entonces, solamente un sacerdote podía acercarse a los leprosos para examinarlos y decretar si estaba limpio, si estaba puro. Levítico 13. Si la persona, luego de ser examinada, porque el sacerdote le examinaba la cara, su cuerpo, para ver si todavía había algún rasgo de la enfermedad en su piel, en alguna parte de su cuerpo, si la persona seguía con la enfermedad, debía ser aislado. Por ley, debía andar con su ropa rota, y si alguien se acercaba descuidadamente, esa persona debía gritar, ¡impuro, impuro! Para que la persona que se le acerque sepa, uy, ¿dónde está? Ah, es el de la ropa rota, está impuro, no puedo acercarme. Solamente cuando se había sanado y el sacerdote decía, está sano, es puro, debía ser un sacrificio de gratitud al Señor y se reintegraba a la sociedad. Ahora, el propósito de esta ley era cuidar al pueblo de no contagiarse, por supuesto, pero sobre todo, el propósito de esta ley era didáctico. Era de una forma muy potente enseñarle al pueblo lo que hace la impureza. La impureza, el pecado, se transmite. Es algo con lo que no debemos jugar. No debemos jugar. No puedo pensar yo de que si me acerco a algo que es impuro, contaminado, sucio, y le hago así. A veces tenemos esa actitud. Y estas leyes del Antiguo Testamento, que catalogaban algunas cosas como impuras, entre ellas la enfermedad de la piel, era para eso. Para enseñar al pueblo que debían buscar la pureza, que en la presencia de Dios no hay nada impuro. El pueblo debía anhelar santidad. Ese era el propósito de la ley. Ahora, lamentablemente, lo único que quedó en el pueblo fue simplemente la ley. Hay que evitar a los leprosos. Y listo. La pureza externa. De hecho, el propósito de la ley era cuidar al pueblo y cuidar a los leprosos. Pero para los días de Jesús, la gente solamente se preocupaba de no acercarse a los leprosos y nadie cuidaba a los leprosos. De hecho, los leprosos, cualquier persona que tenía cualquier tipo de enfermedad de piel, eran segregados, discriminados, repudiados. Y por la misma ley, no podían acercarse a los demás, no podían acercarse al templo, no podían adorar a Dios. Entonces sufrían. Este hombre estaba sufriendo por esa segregación, por ese desprecio. Por eso, quiero que notes las palabras de este leproso en el verso 2. Señor, le dijo a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. ¿Te das cuenta? Ese si quieres indica que él realmente está rendido. Probablemente ese hombre hizo todo lo posible para sanarse por sus propios medios. Probablemente él ya había visitado, había hecho tratamientos, se había lavado. Cualquiera que haya sido su enfermedad, buscó tratamientos, iba donde los sacerdotes le revisaban, no, sigues impuro. Y trataba de todas las formas reintegrarse y no podía. Estaba completamente abandonado a su situación.
Por eso cuando él sabe y se entera que Jesús está ahí, y él sabe porque ha escuchado que Jesús tiene autoridad y poder sobre las enfermedades, va con Jesús, pero no va con una actitud de por favor, sáname, sáname. No va exigiendo ni demandando, va rogando y pone su caso, su situación enteramente en disposición de Jesús. Si tú quieres, si no quieres, está bien. Eso es lo que él quiere decir. Si no quieres sanarme, no importa. Está completamente rendido. Ahora, lo que está haciendo este hombre es un grave error para los ojos de toda su sociedad. Porque según la ley, los únicos que tenían autoridad para revisar, para decretar y dictaminar sobre el caso de un leproso, ¿eran quiénes? Los sacerdotes. Jesús no era sacerdote. Entonces este hombre no debió acercarse a Jesús ni pedirle que lo examinara. Pero a este hombre le da lo mismo. Su necesidad es tan grande y él tiene esperanza de que Jesús algo puede hacer por él. Y por último, aunque no quiera, él se entrega, se rinde. Si quieres, Señor, si quieres, ayúdame. Mira el verso 3. Jesús no le respondió. ¿Qué fue lo primero que hizo? Le tocó. Extendió su mano y tocó al leproso. Eso estaba absolutamente prohibido y en contra de la ley del Antiguo Testamento. La ley prohibía tocar a los leprosos. ¿Por qué? Porque la teología, la enseñanza es que la impureza se transmite. Se pega a uno. Cualquiera que tocaba a alguien impuro era también impuro. Y debía ser apartado del pueblo hasta que pase un tiempo que está prescrito por la ley, luego ser nuevamente examinado por los sacerdotes y ver si se reintegraba o no. ¿Por qué? Porque la impureza es algo que se contagia, que se transmite. No hay que jugar con la impureza. Aunque haya sido por accidente, cualquiera que tocaba a una cosa, a una persona impura, quedaba impuro. Y aquí Jesús toca al impuro. Pero cuando Jesús tocó a este hombre, la impureza del hombre no afectó a Jesús. Fue lo contrario. Fue la pureza de Jesús la que saturó la vida y el cuerpo de este hombre. Jesús lo toca. ¿Te imaginas ese acto de amor? Este hombre no tenía contacto físico con nadie. No sabemos por cuánto tiempo. ¿Te imaginas estar completamente aislado de las personas, de tus seres queridos? No tener contacto físico. Sobre todo en una sociedad donde el abrazo, donde andar de la mano, donde estar en contacto continuo con tus seres queridos, con tu familia, era sumamente importante. Nadie tocaba a los leprosos. Y es lo primero que Jesús hace. Su misericordia. Y Jesús le dice, quiero. Ya has quedado limpio. La pureza de Jesús es más fuerte que la impureza del hombre. Queridos, esta es la poderosa verdad del Evangelio. Tu pecado y mi pecado mancha, afecta, daña al mundo, a la naturaleza, a tu prójimo, a tu familia, a tu iglesia. Daña. Nuestro pecado, queridos hermanos, mancha. A nosotros nos contamina y a los demás. Solo el toque de Jesús puede purificarnos, de manera que pueda existir comunión entre nosotros, perdón y amor entre prójimos, entre hermanos, entre familiares. Solo el toque de Jesús puede
purificarte. Y el leproso quedó instantáneamente sano. Luego Jesús le ordena que cumpliera con el ritual que la ley exigía, que él debía presentarse en el templo, hacer los sacrificios que correspondían de gratitud a Dios. Y de esa manera, ese hombre oficialmente se reintegraba a la sociedad. Jesús está haciendo aquí de sacerdote. De sacerdote. Le está diciendo, le está certificando que ahora él está puro, limpio. Y él le dice, haz esto como un testimonio para todos, que todos vean que estás completamente restaurado. No solamente lo sanó, no solamente lo restauró en su ser, en su persona, en su cuerpo, sino que lo restauró a los ojos de la sociedad. Y eso es lo que hace el amor de Dios. Te restaura con Él, principalmente con Él, con el Padre, pero te restaura con tu prójimo. Jesús, sin ser de la tribu de Leví, tiene autoridad sacerdotal. Y Jesús también hace algo extraño. Le dice al leproso que ahora está sano, que no le diga nada a nadie. ¿Y por qué? ¿Por qué hace eso Jesús? Y en varios lugares del ministerio de Jesús vemos esto, que Él sana a alguien y luego le dice, no le digas a nadie. Es como, suena como contraproducente, ¿no es cierto? Si ocurre un milagro de sanidad, un milagro aquí en San Juan, al tiro lo publicamos en las redes sociales porque queremos que todo el mundo se entere que aquí está sucediendo milagros. Pero Jesús no quería que se enterara la gente. ¿Por qué? Recuerda el contexto. Las masas ya están siguiendo a Jesús. Las multitudes ya están siguiéndole. Y las multitudes todavía no han decidido quién es Jesús. No han entendido quién es Jesús. Y Jesús no tiene el mínimo interés de que la gente concluya de que Él es un milagrero. Él no ha venido a sanar, a alimentar y a hacer milagros. Esa no es su principal misión. No es. Y el llamado nos va a decir cuál es la principal misión. No, mentira. La misión, no te preocupes, Pati. A todos nos pasa. De hecho, la otra vez sonó mi celular grabándome y cortó la grabación del sermón. Tuve que rehacer el sermón solito frente al celular porque me arruinó la grabación. A todos nos puede pasar. Y para cómo son llamadas de promociones y cuestiones. Así que tranquila. Entonces Jesús no quiere que la gente lo vea como un milagrero. La misión de Jesús es morir en la cruz. Esa es la misión principal. Por eso Él no quiere que la gente malinterprete sus milagros. Como que esa es la función de Jesús. Vamos a la siguiente historia. Versos 5 al 13. Otra sanidad asombrosa. De hecho es asombrosa porque es hecha a distancia. Y el que recibe la sanidad era un gentil, alguien que no es del pueblo de Dios. De hecho, viene un soldado romano, dice ahora Mateo, un centurión, que era un comandante de 100 soldados, era un hombre de un alto rango militar romano. Y viene a Jesús con una petición, pero que no es para él mismo, es para su esclavo, para su siervo. Verso 6. Señor, mi criado yace en casa paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús ya había curado a paralíticos antes y probablemente el soldado escuchó de eso. Su siervo está sufriendo, él lo necesita y fue a pedir ayuda. Pero hay algo más que necesidad aquí. El centurión tiene compasión de su esclavo, de su siervo. Y hay algo más. El centurión usa el mismo título que usó el leproso para hablar con Jesús. ¿Te has dado cuenta? Señor. Señor. Respeto. Y también como el leproso es humilde. Porque se nota que este soldado
conocía las tradiciones judías. Él no es judío. Él no tiene por qué seguir las tradiciones y las costumbres y la ley judía. Él es romano. Pero él sabía que para los judíos, según la ley, no, esto no es según la ley, esto es según la tradición, perdón, según la tradición judía, relacionarse con un no judío era mal visto. Era considerado también impuro. Entrar en la casa de un gentil era considerado como impureza, un acto de impureza. Te hacía impuro si tú entrabas en la casa de un gentil. Entonces este soldado sabía que para Jesús, que pedirle esta ayuda a Jesús lo complicaba a Jesús. Le ponía en una situación difícil, porque Jesús era judío y su pueblo era judío. Y si Jesús aceptaba ayudarle, su pueblo lo iba a mirar mal. Por eso, este soldado le dice, Señor, no vayas a mi casa. No quiero complicarte más. Yo no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno. Era inapropiado, era terriblemente mal visto. Y además que este hombre no solamente era gentil, era soldado enemigo. ¿Cómo ayudarlo? De hecho, para muchos judíos, esto hubiera sido la oportunidad para dañar al enemigo, para burlarse de él, para decirle, ándate de aquí, soldado. Para dañar, aunque sea un poco, al invasor, al opresor. Pero este hombre, al igual que el leproso, confía en la misericordia de Jesús. Se entrega. No soy digno. Es como el leproso. Si quieres, no soy digno de que entres en mi casa. Pero si tú lo dices, se hará. ¿Te das cuenta? Este hombre conoce cómo funciona la autoridad. Al ser militar, conoce cómo funciona la autoridad cuando alguien superior da una orden. Cuando un superior ordena, el subordinado obedece. No hay alternativa, no hay lugar para opiniones. El centurión conoce eso y dice, basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Es asombroso. Este romano está reconociendo la autoridad de Jesús. Una autoridad que Jesús tiene y que él no tiene. Con todo su uniforme de centurión, con toda su autoridad militar, se está postrando delante de un carpintero judío. Y reconociendo que ese hombre tiene más autoridad que él para sanar, para aliviar a su siervo. De hecho, sus palabras implican que las palabras de Jesús son como las palabras de Dios. Porque solo Dios en el Antiguo Testamento puede hacer ese tipo de cosas sobrenaturales solo al hablar. ¿Te das cuenta la fe de este hombre? Está diciendo, si quieres puedes ayudarme. Yo no soy digno que entres en mi casa. Reconozco que tú tienes autoridad y que tus palabras tienen poder. Este hombre, este soldado, era un hombre temeroso de Dios que depositó su fe en Jesús. Por eso el Señor dice que se asombró y lo elogió. Jesús dijo, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fuerte. Fuerte. Y Jesús al mismo tiempo se lamenta de la poca fe de su pueblo. En el verso 11 y 12, Jesús dice, primero, promesas de salvación para los gentiles. Muchos vendrán, dice, del oriente y del occidente, gentiles, y se sentarán con Abraham, con Isaac, en el reino de los cielos. Pero también
dice palabras de juicio para su propio pueblo. Los hijos del reino, verso 12, serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Fuerte, pero bien claro. La única esperanza para ser parte del reino de Dios no está en su ascendencia, en su raza, en su afiliación religiosa. Está solamente en la fe en Jesús. Estos gentiles, este gentil está mostrando fe en Jesús, confianza. Y su propio pueblo todavía dudaba. Fuerte. Y Jesús, para demostrar que solo en Él hay esperanza, ordena vía remoto, más rápido y mejor que el Wi-Fi, que el Internet, más rápido que el Zoom, ordena la sanidad del siervo del centurión. Y Mateo dice en el verso 13 que en ese mismo instante el siervo quedó sano. Vamos a la tercera escena. Versos 14 al 15. Curación de la suegra de Pedro. Ya vimos dos sanidades, dos personajes, un leproso, un soldado gentil. Ambos, el leproso y el soldado, personas repudiadas por la sociedad judía. Por lo tanto, ahora vamos a ver a la suegra, también una persona repudiada por... No, mentira. Mentira. La Biblia no está diciendo que las suegras son repudiadas, aunque quizás en algunas culturas sí. Pero sí hay un tema aquí. Y no tiene que ver con la calidad de suegra. Las mujeres eran marginadas en la sociedad judía en el tiempo de Jesús. Entonces tenemos un leproso marginado por la religión. Tenemos un centurión marginado por su raza, por ser gentil. Y tenemos una mujer marginada. Y además probablemente por su edad y por su condición de mujer. Mateo hace un relato sencillo en este tercer milagro. La escena es en la casa de Pedro, en Capernaum. Jesús entra en la casa de Pedro. Probablemente Pedro vivía allí con su hermano Andrés, su familia y también su familia política. Su suegra está ahí. Y en el relato dice que esta mujer estaba en cama y con fiebre. Verso 14. Eso nos muestra que es una enfermedad grave. Una fuerte fiebre que te lleva a postrarte, incluso hasta en nuestros días, con toda la ciencia y medicina que tenemos, es preocupante. Imagínate en los tiempos de Jesús, una fiebre galopante puede llevarte a la muerte. Y la mujer está postrada, totalmente débil. Pero la presencia de Jesús marca la diferencia. En esta ocasión no hay conversación, no hay palabras. Jesús no escucha motivos del por qué debería o no debería sanarla. Él simplemente y directamente va con ella, le toca la mano, no dice ni una sola palabra. Y la fiebre se le va. Me maravilla este tercer milagro. Porque aquí vemos el amor y la misericordia en acción. Me gusta. Es una acción unilateral de Jesús. Aquí no hay ni Pedro, ni Andrés, ni la mujer le piden ayuda. Él va y lo hace. Él muestra misericordia para la persona que quizás en estos tres relatos es la más débil. Y una vez más vemos su autoridad y poder para restaurar de forma inmediata. Ahora, lo que Mateo sí destaca, a diferencia de los otros dos relatos, es lo que pasó después. La mujer que hizo, la suegra de Pedro. Verso 15. Se levantó y le atendió. Probablemente eso quiere decir que cocinó para ellos. Inmediatamente los sirvió. Eso nos está mostrando el corazón agradecido. Y esta mujer puso lo que sabía hacer.
al servicio de Jesús. Servirles. Qué maravillosa respuesta. Queridos, esta es la forma de responder de aquel que ha sido tocado por el Maestro. Poner tu vida en el servicio gozoso. Queridos, todo lo que hacemos en esta vida puede ser motivado por nuestros propios deseos o aspiraciones, o pueden estar motivados por nuestra gratitud y alabanza por aquel que nos salvó y nos sanó. Aprendamos de esta mujer que busquemos servir a Jesús. No hagamos las cosas motivados por nuestro orgullo o por buscar la aprobación de los hombres. El servicio humilde a Cristo es la respuesta correcta de alguien que ha sido tocado por Él. En el caso del leproso, su respuesta fue obedecer a Jesús. En el caso del centurión, su respuesta fue acercarse a Jesús en humildad. Y en el caso de la suegra, servicio humilde. Este es nuestro Señor. Él vino a rescatar a los que no podían rescatarse. Él vino a alcanzar a los marginados, a los que según la ley, según la religión, no valen. ¿Cuántas veces tú te has sentido quizás así? Si tú ves la ley y los mandamientos y ves tu vida y contrastas tu vida con los mandamientos y dices, pucha, estoy inmundo, soy un inmundo, soy como el leproso, sucio. ¿Cuántas veces lo que nos margina es nuestra condición social? Como el centurión romano no podía entrar a la casa de un judío, no podía recibir un maestro judío en su casa. Y hoy día hay tantas cosas en la sociedad que nos marginan. Quizás no somos de la familia adecuada, quizás no somos a los ojos de la sociedad, no tenemos el color de piel adecuado, no tenemos la educación adecuada. Quizás hay tantas cosas que en la sociedad nos hacen menos. Ante los ojos del mundo nos hacen menos. Y muchas veces nos hemos sentido menos. Pero Jesús no tuvo problema de sanar, de mostrar misericordia a ese hombre que por ser soldado, que por ser militar, que por ser romano, no tenía ninguna esperanza. ¿Y cuántas veces no alcanzamos ni siquiera a pedir ayuda? Como la mujer, como la suegra de Pedro. ¿Cuántas veces somos tan débiles? Estamos tan débiles por enfermedades físicas, por nuestro propio pecado. Y sin decir nada, el Maestro viene y te toca. Ese es nuestro Señor. El Señor de misericordia. El que va a ayudar al débil, al que no se lo merece, al que ha sido marginado, al que no puede ayudarse. Recuerda cómo empezó su magistral Sermón del Monte. Las primeras palabras del Sermón del Monte son: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el leproso, el centurión y la suegra de Pedro son tres hermosos ejemplos y gráficos ejemplos de quienes son pobres en espíritu. Aquellos que no pueden ayudarse, aquellos que la ley no les puede ayudar, aquellos que la sociedad no les puede ayudar, aquellos que su propia condición no les puede ayudar. Débiles, pobres en espíritu. Si quieres, ayúdame, Señor. No soy digno de que vengas a mi casa. Y a veces no alcanzo ni a decir eso, como la suegra. Estoy botado nomás. Y el Señor viene y me toca. Hermanos, ¿a dónde vamos en necesidad? ¿A quién acudimos cuando nos falta plata? Cuando nos falta salud? Cuando nos falta paciencia? Cuando nos falta fe?
¿Todavía seguimos acudiendo a nuestros propios recursos? ¿A gente? ¿A las personas? Aprendamos del leproso, del soldado y de la mujer. Jesús es el único quien nos puede ayudar. ¿Podemos confiar como el soldado romano en la autoridad de aquel que es infinitamente superior? ¿Y cómo respondemos a la gracia de Dios? ¿Seguimos buscando la aprobación y el reconocimiento de otros? ¿O nos levantamos para servir al Señor con lo que tenemos y con lo que somos? 3 maravillosos ejemplos de acercarse y de responder a la gracia. Oremos.